tenemos todos de interrogarnos. La filosofía es una dimensión fundamental de la existencia humana. ¿Para qué sirve la filosofía? Pues yo contestaría tratando de aclarar lo que entiendo por filosofía, porque pienso que es una palabra que tiene muchos sentidos y que cuando lo aclare de pronto estoy contestando la pregunta. Pues digamos que hay como un primer sentido que está en el habla coloquial, cuando se dice pues la filosofía de la vida o mi filosofía, o cuando se habla en una institución de la filosofía de la institución, pues es como qué concepción de las cosas se tiene o tratando de establecer un marco de fundamentación. La gente siempre entiende ese sentido y es importante tenerlo porque cuando se dice para qué sirve la filosofía, ese es el primer referente. Hay un segundo sentido que tiene que ver con la forma institucional de la filosofía. Y es que cuando estudiamos filosofía nos profesionalizamos en la filosofía y la filosofía aparece como una disciplina que se estudia, que tiene unas asignaturas, que salen profesionales de filosofía, investigadores de filosofía, doctores en filosofía, unos grandes expertos en filosofía, que normalmente hablan con otros expertos, con otros filósofos, y que hacen coloquios y bueno, es gente que termina muy especializada. Hay una tercera forma de la filosofía que creo yo que es muy importante y fundamental, y es que la filosofía es una dimensión fundamental de la existencia humana. Y eso implica que nos cobija a todos, es decir, esa dimensión filosófica es la capacidad que tenemos todos de interrogarnos, de pensar, de intentar comprender nuestros enigmas, nuestros secretos, nuestras posibilidades y nuestros límites. Y en ese sentido la filosofía le sirve a toda persona que quiera explorar esa dimensión filosófica porque todos la tenemos. Entonces esa sería otra forma de entender la filosofía. Y hay una cuarta forma que yo siempre he trabajado mucho y que me ha servido mucho, y es que la filosofía es un saber que nosotros hemos heredado y que quitándole esa connotación de disciplina, la tendríamos que entender precisamente como eso, como un legado, como un saber. Pero ese saber tiene una característica muy importante y es que es la dimensión reflexiva de la cultura. Y todo lo que nosotros encontramos en las obras de los distintos filósofos, de todo ese legado cultural, teórico, intelectual que se llama la filosofía, sus maestros, es esa dimensión reflexiva de la cultura humana. Entonces, para todo eso sirve la filosofía, porque no es un término unívoco. Entonces sirve para interrogarnos en lo personal, sirve para reflexionar sobre la época, sirve para comprender los dilemas que hemos tenido como humanidad, sirve para entender una pregunta cuando le dicen a uno cuál es tu filosofía de la vida, pero también sirve para estudiar filosofía, doctorarse en filosofía y ser un gran experto en filosofía. Yo pienso que esas tensiones y esas posibilidades están precisamente para mí comprometidas en el concepto de filosofía que acabo de aclarar, porque yo pienso que siempre hablamos de filosofía en términos de disciplina. Y si nosotros pensamos en los orígenes de la filosofía originariamente fue un diálogo entre amigos. La naturaleza de la filosofía es una naturaleza mundana. Era una conversación entre amigos, tenía una naturaleza callejera. Era Platón, era Sócrates hablando con sus discípulos. Por supuesto que había unos lugares que empezaron a determinarse para que se propiciaran esas conversaciones, pero necesariamente era una naturaleza completamente cotidiana. Lo que se interrogaba y se preguntaba era por los asuntos cotidianos de la vida, y los diálogos de Platón nos muestran cuáles eran los grandes interrogantes, ¿cierto? Por la muerte, por la vida, por la amistad, dónde educar los hijos, por el conocimiento, por la verdad. Es decir, eran los problemas que
que le interesaban por la justicia, por cómo convivir con los otros, por la ley, los problemas que le interesaban a sus contemporáneos. Era una naturaleza muy callejera. ¿Qué pasó? Que ya en la modernidad, cuando apareció el predominio de la cultura científica, entonces la filosofía tuvo que, digamos, por decirlo un poco nietzscheanamente, se tuvo que enmascarar con la pose de ciencia y tuvo que volverse una disciplina y tuvo que empezar a funcionar en los términos institucionales, académicos, y empezó a hablar como una ciencia. Entonces la filosofía dejó como su naturaleza mundana y empezó a hablar como una ciencia más, y empezó a mostrar que su tarea era de fundamentación de las ciencias, y bueno, toda la modernidad empezó a mostrar una filosofía que tenía que adaptarse a el único lenguaje que era válido, ¿cierto? Y entonces ya la pregunta era por la validez del conocimiento, acompañar los problemas del conocimiento y hacer trabajos de fundamentación. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay una concepción de la filosofía como disciplina que hasta hoy es la que sigue permaneciendo en las universidades, y yo creo que ese es el gran limitante de la enseñanza de la filosofía, que los profesores de filosofía siguen creyendo que enseñar filosofía es enseñar un trabajo eminentemente autorreferencial de la filosofía. Entonces, lo que opinó Platón, lo que dijo Descartes, qué concepto se le debe a este, qué fue la corrección que le hizo un término al otro, y por supuesto en ese trabajo autorreferencial está haciendo, digamos así, una emulación del trabajo científico. Por supuesto que hay una corriente completamente distinta que nosotros la podemos reconocer en la filosofía de Nietzsche, es cuando él dijo que la filosofía y el pensamiento debían estar al lado de la vida, y por supuesto eso ha tenido como una nueva variable, pero seguimos hablando de la opinión de Nietzsche, pero no seguimos haciendo una filosofía que en sus orígenes fue mundana y que debería volver a recuperarse en ese espacio de relacionar el pensamiento con la vida. La otra gran limitación, y ya tendría que ver con lo pedagógico, es que siempre creemos que los alumnos, como no les reconocemos esa dimensión reflexiva, esa dimensión especulativa, esa dimensión digamos filosófica que cada persona tiene, sino que suponemos que eso no existe y que no hay una capacidad de comprender que cada uno tiene y tiene un saber sobre la vida que podría explorarse y llevarse, digamos así, a un desarrollo, sino que el profesor es el que sabe y el otro es el que aprende. Entonces, por supuesto, no somos capaces de explorar el sentido común y la dimensión filosófica del otro, sino que llegamos a mostrar opiniones, a que el otro repita opiniones. Entonces, por un lado, no hay comunicación, y por el otro lado hay un pésimo sentido de la evaluación. Entonces, la propuesta es que hay que rehabilitar el sentido común, porque es que en el sentido común están las posibilidades de que alguien pueda aprender filosofía. ¿Por qué? Porque es el que hay que dejarlo que explore esa dimensión filosófica. No hay otra opción. Lo primero que considero fundamental es que los estudiantes conozcan las tradiciones filosóficas, es decir, por lo menos hay la filosofía occidental, pues que tiene, digamos, para nosotros como la prioridad en la enseñanza de la filosofía. En algunas ocasiones pueden existir, y ojalá pues que exista la apertura de otras tradiciones, pero ya en la misma tradición filosófica existen diversas escuelas. Me parece muy importante la pluralidad, que exista pluralidad, pero es necesario que se conozcan las tradiciones filosóficas. A mí me parece muy grave una enseñanza de la filosofía que enseña panorámicas, ¿cierto? Que hace panorámicas de la filosofía. Debe haber como un conocimiento pues, fundamental de esas tradiciones, un conocimiento de la tradición filosófica.
que haya, digamos, una competencia con respecto a esas tradiciones. Y que, dada la naturaleza de los pregrados, pueda manejarse, como en alguna ocasión nosotros tuvimos que trabajarlo acá en la facultad, puede ser por problemas, ¿cierto? Que se pueda concentrar por problemas o por temáticas, dado que por autores pues ya los pregrados de 10 semestres, de 12 semestres no existen, donde uno pues tenía un semestre por autor, ¿cierto? Pero sí puede ser por problemas o por tratados, que eso le da a uno por lo menos una consistencia mayor para conocer la tradición filosófica. Entonces me parece que eso pues es innegociable, uno estudiar filosofía y no conocer lo mínimo, lo básico de la tradición filosófica.